Hola, buenas tardes. Hoy nos toca hablar de routing y es un mecanismo que nos permitirá en Angular definir diferentes rutas y que en función de esas rutas inyecte unos componentes u otros, emulando la navegación en una web. Y es un concepto fundamental dado que nuestra aplicación será una SPA, una Single Page Application. Bueno, cuando creamos el proyecto luego habilitamos el routing y eso nos permitió generar este archivo app routing module con este contenido, que es un array de rutas, y esa array de rutas se ha inyectado en el módulo de routing. Y podemos analizar, por ejemplo, las clases de esta clase route, cuáles son los parámetros que acepta. Nosotros solo vamos a ver la configuración básica, pero aquí podemos analizar todos los conceptos que puede emplear. Bien, vamos a empezar indicando que este array y estas rutas que nosotros vamos a definir en este vector está muy asociado si nos vamos al componente, está muy asociado a este elemento, router applet. Y es porque en router applet Angular sustituirá router applet por el componente que nosotros indiquemos en este vector en función de la ruta que establezcamos. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillito que nos permitirá ver cómo funciona este sistema. Pero antes de ello, vamos a crear unos componentes que nos permitirán hacer esta navegación. Bien, para ello dentro de la carpeta generaremos unos componentes, como hemos dicho antes. Generate components. Dentro de la carpeta, en vez de components, vamos a llamarle pages. Y en este caso le vamos a llamar el componente A. Vamos a evitar también que nos genere los archivos de prueba y le vamos a indicar que sea inline template e inline style y que sea standalone. Bien, como podemos ver, observar lo que nos ha generado una carpeta, pages. Podríamos haberlo evitado esta subcarpeta A indicando --flat y ahora pues solo tenemos un archivo, y eso es porque, como hemos dicho antes, hemos dicho que la plantilla, el HTML está inyectado en component y el style igualmente. Entonces tenemos una cosa bastante reducida. Bien, aquí vemos cómo se llama el componente, app, y por ahora lo vamos a dejar todo tal cual está. Vemos un poco qué es lo que va a renderizar cuando se visite, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo para un componente B. Bien, una vez que ya tenemos nuestros dos componentes, tanto A como el B, vamos a hacer las pruebas del enrutamiento. Para ello vamos a configurar el enrutamiento mínimo y básico que se puede realizar. Bueno, pues esto es un array que acepta objetos de tipo route. Objetos de tipo route, como hemos visto, tienen digamos muchos atributos. Nosotros vamos a utilizar los básicos, que son path, que es el path que nosotros vamos a definir, y el componente que va a cargar, que en este caso pues vamos a aplicar a component y vamos a inyectar otra ruta aquí. Vamos a copiar este objeto para el B component. Importante que nos permitamos control espacio importarlo. Vale, una vez que lo tenemos importado, le vamos a decir que para barra A cargue el componente A, y para barra no hace falta, y para B que cargue el componente B. Ahora vamos a realizar vamos a generar un tercer componente que va a ser denominado el componente de error, la típica página 404 error. Esto me va a servir para explicar dos conceptos importantes. El primero de ellos es la ruta por defecto que podemos definir. Es decir, por ejemplo, cuando nos indiquen una ruta, le podemos decir un componente por defecto, le podemos indicar que queramos, o le podemos decir que se redirija a la ruta por donde nosotros definimos que la ruta por defecto pueda ser A. Y que le tenemos que indicar prematch full
para que no cumpla la siguiente condición. Me explico. Si no tenemos activado esto full, en modo full, sus valores son full o prefix, lo que ocurrirá es que los enrutamientos intentan hacer un matching en orden de cómo lo definamos. Es decir, esto sería, empieza intentando evaluar si es barra A, y si es barra A el path carga este, si es barra B este, y si no es nada, cargaría barra A. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no indicamos prematch full, es decir, que haga una expresión regular en la cual compare exactamente el valor de la ruta, puede darte verdadero, puesto que este sería la ruta por defecto, sería barra, y esta es barra A. Luego, si no decidimos que no solo el prefijo sea lo que se cumpla, sino todo, y podría haber un problema de que diera positivo solo con barra esta al ser este barra. Entonces decimos que sea exactamente barra simplemente, y cuando no vaya nada, es decir, la ruta raíz, pues no vayamos a barra. Y por último, podemos indicar también una while mask, una máscara pues para todo lo demás, ¿no? Cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, por eso es tan importante, digamos, que pongamos bien el orden, perdón, aquí una coma, pues que cargue nuestro componente error 404 component. ¿Vale? Ahora, para probar esto, vamos a levantar el servicio de pruebas. Bueno, ya se ha cargado. Como podéis ver, si intento cargar la carpeta raíz, la dirección raíz, pues automáticamente me redirige a luego funciona bien la ruta por defecto. Y como podéis ver, inyecta el componente a works justo debajo donde tenemos el router outlet, que es debajo de todo el contenido que generamos en el vídeo anterior. Si ponemos la ruta B, inyecta el componente B, y si inyectamos o ponemos cualquier otra ruta que no exista, pues automáticamente no inyecta el error 404 words, que es el componente de página no encontrado. Avancemos un poco creando una barra de navegación en esta página. Para ello me voy a la página de Bootstrap y voy a copiar una de las barras más básicas que existe. Este es el contenido que voy a copiar y lo voy a modificar un poco a mi antojo. Me voy a ir para ello a ppcomponent.html. Por supuesto podría crear un componente solo para la barra de navegación, pero en este caso por simplicidad lo que voy a hacer es insertarla al inicio y voy a intentar reducir un poco su contenido. Es decir, navbar pues, no nos interesa ahora mismo. Vamos a poner aquí que este ejemplo. Este es el icono de colapsado en caso de responsive design, cuando sea un móvil. Aquí vamos a poner inicio, aquí vamos a poner A, aquí vamos a poner, B, perdón, y aquí vamos a poner otra. Y ya está, no vamos a poner nada más, si no nos interesa. ¿Qué luego ocurre? Que cuando necesitamos una barra de navegación, no empleamos para que funcione bien el routing de Angular, no utilizamos, podemos utilizar un enlace, podemos utilizar cualquier cosa, pero no utilizamos el href, ¿vale? Sino vamos a utilizar un parámetro específico, se llama router link, es propio de Angular, y entonces indicamos aquí donde queremos irnos. Inicio sería la barra, ¿de acuerdo? En este caso router link sería barra B, ¿de acuerdo? Y en otra pues vamos a forzar un error, ¿no? Router link, pues esta es la de no existe, ¿ok? Como podemos ver en Bootstrap, en la barra de navegación lo que hemos conseguido, vemos que esta está sombreada, como diciendo que está visitada, y esto es porque hay una clase en Bootstrap que es active. Es decir, aquellos elementos que tengan la clase active se pondrán pues un poco más en negrita, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. Como podemos ver, el ejemplo que tiene es inicia en negrita. O entonces si yo visito nuestra web de Hola Mundo, pues podríamos ver perfectamente cómo inicio está, digamos, en negrita. Como vemos, ya funciona perfectamente la navegación, ¿ok? Pero lo que no se pone es en negrita aquella página, aquella link que ya está activo, ¿de acuerdo? Y eso es porque, evidentemente, solo tenemos en active en esta clase. Angular permite una cosa bastante interesante, bastante útil, que es la siguiente, que es que
tiene un atributo también especial que se llama router link active, que lo que hace es, en caso de que ese sea el enlace que está activo, ¿vale? Lo que hace es ver el elemento router link, lo asocia y en caso de que esté activa esa ruta, pone la clase que queramos. Entonces, si nosotros ponemos active, lo que quiere decir es que cuando esta ruta esté activa, este elemento se le aplicará a la clase active. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de ellos. Ok. Y vamos a probar. Como podemos observar ahora, cada uno de ellos se pone en negrita. Ahora es la vela que está en negrita. Un poquito, es muy sutil. Se podría poner algo más fuerte. Y ahora otra es la que está un poquito más negrita. Es decir, se activa cuando es esa la que está activa. Bien, otro de los conceptos que podemos aplicar, de los muchos conceptos, pues es muy extenso este campo, es la posibilidad de que un componente, vamos a hablar por ejemplo de router outlet, o sea de A, tenga a su vez un elemento router outlet en su interior. Bien. Ponemos la plantilla de esta forma para que también tenga un router outlet, nos va a dar un error y esto es por una sencilla razón. El router fue permitido puesto que utilizábamos el router module, estaba importado, ¿de acuerdo? Y pudimos poner, ya venía por defecto, vamos, pero venía por defecto router outlet. En este caso, en el componente A, cerramos aquí, es un componente standalone, es decir, no tiene module, y queremos utilizar router outlet. Entonces lo que necesitamos importar es el router module para que pueda emplear ese elemento. Como podemos ver, ya compila perfectamente y ahora vamos a ver su visualización. Este es el componente A, perfecto, todo perfecto, pero bueno, no vemos nada. Y evidentemente no vemos nada porque es un router outlet que todavía no hemos indicado que queremos que se renderice en su interior. Para poder hacer la prueba vamos a hacer un nuevo componente. Bueno, el componente que vamos a crear va a estar dentro de la carpeta A y se va a llamar sub A. Y de igual manera, dentro de esa carpeta vamos a crear un sub B. Ahora bien, ¿cómo indicamos que ese componente, esos dos componentes que los tenemos aquí en esta carpeta A, cómo indicamos que queremos que se rendericen dentro del router outlet no principal? Porque bueno, de esa manera ya lo sabríamos hacer, ¿no? Tendríamos que crearnos una nueva ruta aquí y en el principal y decirle que lo inyecte esos nuevos sub A y sub B, pero en este caso no queremos inyectarlo en el principal, sino queremos inyectarlo digamos en un componente hijo. Bueno, pues esto se hace de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es el componente que queremos que tenga hijos, porque va a tener, digamos, un router outlet, una coma, y se le define un nuevo de los campos que es children. Children es un array, ¿de acuerdo? Y el array es tan sencillo como de nuevo inyectar el mismo formato que vamos a inyectar el padre, es decir, va a ser parejas, o sea, van a ser objetos de tipo path. ¿Cuál es el path que queremos? Que ahora vamos a llamarle sub A, y el componente que queremos que inyecte va a ser sub A component, y en el segundo el path va a ser sub B, y el componente que va a inyectar es sub B. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues tendríamos la ruta A, que puede ser normal, o puede ser A barra sub A. A barra sub B. Es una ruta de segundo nivel. Igualmente, aquí podemos indicar que si no se indica nada de la ruta, de la subruta, pues que sea A padre o A sub A, ¿vale? Por defecto. Y también podemos indicar que si hay un caso de error barra A, lo que sea, si hay un caso de error, pues mostrar la página 404 o no. O podríamos decir simplemente que si no se pone nada, en este caso, pues que lo que hacemos es que para todo lo demás
A sub A es el que nosotros deseamos. Bueno, en fin, nosotros podemos configurarlo como más nos interese. Levantemos el servidor de prueba para ver cómo funciona. Bueno, como podemos ver ahora a continuación, si indicamos A secas, se dirige a A, no hemos indicado por defecto de A, pero ponemos sub A, inyecta dentro del componente A, que sería todo eso, el componente sub A. Y ahora si ponemos sub B, indicaría sub B. Y si nos equivocamos, o ponemos otro que no pone, que no exista, nos redirige a sub A. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es modificar esta barra de navegación la vamos a poner algo más sofisticada para ver cómo podríamos hacer ese enrutamiento con Router Link. Bueno, para ello lo que nos vamos a hacer es irnos a nuestra barra de navegación y en el caso vamos a venir aquí, vamos a dejar el inicio tal como está, el elemento inicio tal como está, pero el siguiente elemento que vamos a indicar es, un momentito que he copiado mal el código, ahora, es indicar un desplegable, ¿no? Lo he copiado del Bootstrap, ¿no? Desplegable, y esto sería, ponemos aquí con A, y en caso de que pulse A, pues la primera opción será irme a sub A o irme a sub B, y poco más. Entonces un divisor que no lo vamos a necesitar por ahora, ¿vale? Igualmente le vamos a quitar el href y el href, y de igual manera pues voy a copiar un poquito este código de aquí, y lo que le vamos a decir es lo siguiente: router link active, y esto sería a barra sub a barra sub b. Bueno, vamos a arrancarlo y a ver un poquito cómo queda esta situación. Bueno, indicar simplemente el error que nos ha salido, y es porque el desplegable no funciona porque no está encontrando la librería Popper. Si nos vamos a AngularJSON, que es lo que es donde el archivo que tocamos para incluir en nuestra librería, aquí lo vemos. El problema es que en min no se encuentra, digamos, Popper incluido. Aunque nosotros tenemos la librería, no está incluido Popper. Si elegimos Bootstrap Bundle, sí que está paquetizado su dependencia. Y eso sí, vamos a cortar el servidor de prueba y arrancarlo otra vez para que cargue la dependencia adecuadamente. Una vez cargado, ya podemos observar cómo funciona totalmente de forma adecuada el menú, ¿vale? Entonces pulsamos en sub A, ya veríamos que va a sub A y a sub B, con lo cual el enrutamiento es adecuado. Una forma útil de indicar los enrutamientos es empleando lo que se llama el router link, empleando arrays, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se haría esa forma. Si quisiéramos emplear array para indicar el router link, lo único que tendríamos que decir es: voy a asociar la variable router link, con lo cual aquí ya no podemos inyectar un valor, sino vamos a inyectar un array, y ahora podemos indicar los diferentes valores de los arrays, y dentro de un instante indico qué es lo que significa. Entonces podríamos indicar aquí barra A, y a continuación podríamos indicar sub A. Veamos un poco en qué se convierte eso en el servidor de pruebas. Yo estoy en el servidor de pruebas, vemos que B funciona perfectamente y A funciona perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el array el primer elemento compondrá o inyectará directamente en el router de nivel 1 y el segundo elemento inyectará en el router de segundo nivel. La pregunta es: ¿qué diferencia hay entre este y este? Bueno, vemos que es bastante más práctico porque nos permite asociar router link a una variable que tengamos en nuestro controlador, y de una forma más limpia podremos inyectar información en nuestros parámetros. Veamos ahora, por tanto, cómo se pueden pasar parámetros a nuestras páginas. Para ello vamos a trabajar en el componente número B, que es más sencillito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos definir de alguna manera, podemos definir en nuestra tabla de enrutamiento, podemos definir que esta ruta va a poder recibir un parámetro.
Nosotros en este caso le hemos llamado ID y podríamos poner tanto como nosotros viésemos oportuno con esa sintaxis. De esta manera, si nosotros ponemos la ruta B, dos puntos, seguido de cualquier otra cosa, lo que hará es esa cosa que está después de esos puntos, inyectarlo en el valor ID. Bueno, bien, por ahora está bien. La cuestión es cómo poder leer esa información en B. Bueno, pues eso, para utilizar eso, o para hacer eso, necesitamos de un componente, una librería, que se inyecta en el constructor de modo privado, se le llama por ejemplo route, y se llama activate route, que lleva toda la información relacionada con la ruta activa que se encuentra en ese momento. Entonces, por ejemplo, nosotros en eje onInit, que ya se ejecuta cuando están todos los inputs establecidos, vamos a imprimir un poquito qué es lo que recibimos en cada momento mediante consola. Param_map. Y vamos a hacer console log info. Vale, entonces vamos a intentar probar un poquito cómo funciona esta situación. Antes de continuar, debo de corregir que se me ha olvidado poner aquí la barra de la subruta, ¿vale? Y este es el prefijo del valor que cogerá, ¿de acuerdo? El campo. Ahora sí podemos probar. Como puedo ver, he visitado B/5. Aquí tengo para imprimir param_map y mirad lo que recibo. Un objeto params que recibe un ID y un 5. ¿Vale? Si por lo que sea, pues queremos pasar un texto, entonces param_maps recibirá esto. Esto ha sido gracias a que nosotros hemos mapeado lo que reciba después de B con ID. ¿De acuerdo? Si quisiéramos, pues podríamos indicar más parámetros. Ahora sí, recibiría como parámetro hola mundo. Hola como ID, mundo como page. Y aquí, por tanto, en bcomponent, gracias a esta forma de actuar, podríamos pues leer los parámetros y trabajar con los parámetros que quisiéramos y hacer la información que necesitamos. Bueno, si empleamos router link como array para inyectar ahora mismo nuestra ruta, bien, pues bien podríamos hacer lo siguiente, que es definir el array. El primer elemento podría ser B, ¿vale? Perfecto. El siguiente elemento podríamos indicar adiós. Bueno, voy a ponerlo sin tildes para no tener problemas. Y el tercer elemento, mundo. Entonces, bueno, si guardamos, traemos hola mundo aquí, desplegamos y nos vamos a B, adiós, mundo. Y se inyecta perfectamente. Igualmente podríamos haberlo hecho de la siguiente manera. Es decir, podríamos haber inyectado B, adiós, B, adiós en el primero, mundo en el segundo, y podemos ver claramente ahora mismo, como si refrescamos, ok, nos vamos a B, y igualmente, bueno, voy a irme a para que se vea el cambio, me voy a B, y igualmente pasa exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, es decir, podemos tanto concatenar en uno de los atributos las diferentes rutas, como ir separándolos por diferentes puntos. El siguiente punto que podemos hacer es como hacer navegación, digamos, desde un script. Para ello nos vamos a ir al error 404, el componente, que lo que muestra es esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a inyectar, vamos a dejar esto aquí, y lo que le vamos a decir es que un clic ejecute un método que nosotros vamos a definir aquí, que es inicio. ¿Ok? Esa función inicio la tenemos que declarar aquí, evidentemente. Y lo que vamos a hacer es aprender cómo podemos, mediante código, forzar una navegación, ¿vale? Va a ser muy parecido a lo que hacíamos con router link con un array. Para ello necesitamos un nuevo módulo. Para ello lo vamos a importar. En este caso se llama router. Y ese módulo de router pues tiene uno de los métodos, que es this router, y tiene el método navigate. Navigate, como es de esperar, pues recibe un array de paths y bueno, parámetros si queremos pasarle. Entonces el array de path pues podría ser pues uno o tantos como en router link, ¿no? Nosotros nos vamos aquí a irnos a la raíz, pues nos vamos a ir a la raíz.
Nos vamos, pues, por ejemplo, aquí a error, y cuando clicamos, pues podemos ver que este es el componente. Vamos a repetirlo otra vez. Si nos vamos, por ejemplo, yo que sé, a A, y le damos a otra, perdona, no, a otra, que es el error, clicamos y volvemos. Por último, y dentro de las muchas cosas que podemos hacer, vamos a ver cómo podemos proteger o controlar el acceso a cada uno de nuestros enrutamientos. Para ello vamos a hablar de las guard, los guard. Existe mucha información sobre esto y las configuraciones son muy amplias. Nosotros vamos a hacer la configuración estándar. Para ello vamos a generar un guard, generate guard, lo vamos a crear una carpeta guards y le vamos a llamar guard. Bueno, primero que nos pregunta qué tipo de guard es o qué estrategia vamos a utilizar. Canactivate, pues vamos a ver que cuando devuelva true nuestro guard o los guards que definamos, pues va a poder activar ese componente. Si ponemos canactivate child, que si devuelve true nuestro guard o todo guard que pongamos, pues podrá navegar en la barra de hijos que tenga, una array de hijos. De activate es cuando si le podemos devuelve true, es que podrá salir de ese componente, y load pues podrá cargar, la carga se ejecutará si es positivo. Entonces nosotros vamos a poner el canactivate, que es que simplemente pues cancela la navegación, y vamos a ver lo que se ha generado en nuestro sistema. Se ha generado, no hemos quitado el archivo de prueba, entonces se ha generado, y veamos que genera pues la información estándar, ¿vale? Es un método canactivate, que la librería sale la interfaz canactivate, y este método, este guard, podríamos emplearlo de la siguiente manera. Nosotros nos iríamos a routing y iríamos a los componentes que nosotros queremos que estén protegidos. Imaginamos que no queremos que esté, o sí, yo que sé, o B queremos que se active, sub A, sub B, o A o la, da igual. En cualquier caso, lo iríamos aquí antes de cerrar el elemento y pondríamos canactivate, y esto recibe un array de guards porque puede tener más de un comprobador, no sé, uno que permita pues que está logueado, o sea, que tiene inicio de sesión, pero que además tiene tantos privilegios, es decir, determinados diferentes códigos que se dediquen a comprobar diferentes cosas. Nosotros solo vamos a tener uno, luego vamos a importarlo, es el guard, porque el prefijo ya no lo ha puesto. Y evidentemente esto lo que va a hacer canactivate es cuando intentas hacer la navegación a barra, automáticamente va a llamar a canactivate de nuestro componente. Canactivate de nuestro componente, si se ve, está puenteado directamente con true. Entonces, bueno, vamos a levantar el servicio de pruebas para hacer algunas pruebecillas. Bueno, pues evidentemente podemos navegar a A ahora mismo, no hay ningún problema. De hecho, nos vamos a ir a B, B works. Y ahora vamos a hacer la prueba de puentear a false, ¿vale? Si puenteamos a false, siempre está inyectando un false, y esto genera la siguiente situación. Y es que cuando intentemos irnos al inicio, que es A o a cualquiera de sus hijos, no se va a poder hacer esa navegación. Si intentamos forzarla, lo que hace es directamente no hace la navegación, ¿vale? No hace la navegación. Lo que pasa es que como por defecto inyectamos en A, tenemos ahí un bucle que no estamos contemplando. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues lo que se suele hacer es lo siguiente. Bueno, pues podríamos tener en guard, en constructor, podríamos tener importar el router, private router, y imaginaos que aquí pues tuviéramos un servicio, podríamos inyectar un servicio que ya lo veremos más adelante de estar logueado, ¿no? If true, tú me dices que sí está logueado, vamos a puentear un true, pues devuelvo true. Si no está, lo que vamos a hacer es this router navigate, no iríamos a navegar a la página de login, forzando ahí a la página de login. Nosotros no tenemos página de login, así que nos vamos ahí, lo vamos a poner, pero sin embargo va a dar error, evidentemente, porque no la tenemos, va a dar 404, y devolveríamos false para que no llegue a hacer la carga, ¿vale? Como tenemos puenteado true, ahora mismo no va a hacer nada, es decir, evidentemente si nosotros hacemos la prueba, esto navega perfectamente por sub A, por sub B y por inicio también, o sea, todo funciona fenomenal. Pero si ahora de repente
inyectamos un false, es decir, inyectamos esta situación, tenemos la siguiente manera. Como podéis ver, nos hemos ido a login. Automáticamente nos devuelve a login. Que nos vamos a 404, vale, no pasa nada. Que nos vamos a B, bien, no pasa nada. Pero si intentamos ir a A, nos lleva a login, que para nosotros es evidentemente no existe, entonces en 404. Que nos intentamos ir a sub B, nos llega a login. Es decir, tenemos totalmente prohibido ir a A. De esta manera podemos proteger nuestras rutas. Bueno, aquí también contamos con state, que nos va a dar toda la información relacionada a los parámetros con los que tenemos, ¿vale? Si nosotros pusiéramos state.root URL, podríamos tener información, pues, de, por ejemplo, los parámetros que tenemos, ¿vale? Aquí, perfecto, como hemos visto antes, y podíamos sacar información y en esa información pues determinar un poco, digamos, qué hacer con la ruta, ¿no? Si podéis permitir o no permitir en función de nuestras situaciones y de nuestra lógica de negocio. Bien, para terminar, nuestro principio básico de enrutamiento de los componentes, vamos a ver la diferencia entre una carga de componente y una carga lazy de componente. Para hacer esta prueba lo que vamos a hacer es puentear a esto a true para que podamos visitar todos los componentes y lo veamos mejor. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es recargar la página, nos vamos al componente network del visor para ver cuántos elementos carga en la primera visita. Bueno, hemos visitado la página B, que es la que teníamos cargada, y hemos cargado todos estos componentes haciendo una carga de 3,2 megas en 4,54 segundos. Si ahora cogemos y visitamos inicio, pues vemos como no se ejecuta ninguna otra carga. Recordar, 4,54 segundos, 3,2 megas. Y si incluso visitamos la 404, no ha ocurrido nada. Veamos ahora un pequeño cambio para ver qué es lo que sucede. Si, por ejemplo, sustituimos en el componente B la carga directa del componente por el siguiente elemento, load component, que recibe una función flecha anónima, que lo que vas a hacer es un import del archivo en concreto, que se encuentra en del módulo, se encuentra nos encontramos una prerouting, pues se encuentra en pages, bueno, en la carpeta raíz, no, aquí, pages barra B component, ok. Y en caso de que eso ocurra, then, en caso de que ocurra, pues ese componente, que lo vamos a llamar m, pues m.bComponent, que devuelve el componente, ¿vale? La sintaxis es un poco más compleja, es decir, cargamos el componente, lo que hacemos es intentar el archivo, y una vez que está cargado el archivo, esto es una promesa, un archivo, una llamada en paralelo, una vez que esté cargado, inyecto bComponent, ¿vale? Vamos a ver esa diferencia a la hora de importar. Nos vamos a nuestro archivo. Para hacer la prueba nos vamos a ir al inicio, ok. Vamos a cargarlo del principio, ok. Vale. Como podemos observar, en la carga inicial ya la diferencia es se cargó en 2,11 segundos, ¿vale? Y cuando visitamos B, podemos observar cómo ha habido una nueva carga. Es decir, B no se ha cargado hasta que no ha sido necesario. Cuando la ruta se ha activado es cuando se ha cargado. Voy a repetirlo para que se vea más claramente. Cargamos todo. La carga es de 2,72 segundos, no 4 y pico como antes estábamos indicando. Y sin embargo, vais a observar cómo se ocurre la carga del componente B. Ahí se ha cargado el componente B, como podéis observar, 233 bytes extra. Y entonces pues se han cargado aparte. Entonces la carga se ha ido mucho más rápida al inicio. ¿Cuándo es mejor hacer una carga de componentes lazy o eager? Bueno, pues evidentemente cuando tenemos componentes que no son demasiado pesados, pues sí podríamos hacer una carga eager sin ningún problema para que todo esté cargado y la agilidad, ¿no?, y el movimiento entre pantallas pues sea una navegación más agradable. Pero en cuanto tengamos, digamos, componentes que contienen elementos multimedia incrustados, que hacen carga de componentes multimedia
no cargado de la nube, sino incrustado, y que el componente en sí pese, pues evidentemente una carga inicial podría hacer que la carga primera de la web demorará demasiado, pues dando una experiencia no producente al usuario final, y sería bastante más ventajoso pues hacer una carga lazy de los componentes para que esos componentes que pesan un poco más pues simplemente sean cargados cuando sean demandados. Igualmente también se puede hacer la carga de hijos con load children, y todo eso está en la documentación oficial de la routing. Y con esto hemos terminado con el ejemplo de routing de Angular.